Bienvenidos a Escucha en la Noche, una historia de miedo. Dicen que a las 3:33 de la madrugada, el velo entre nuestro mundo y el otro se vuelve delgado. Pero eso, Armando no lo sabía. Él solo quería mudarse a un lugar tranquilo, cerca de su trabajo. Y cuando encontró ese pequeño departamento en el cuarto piso, pensó que había tenido suerte. Era barato, silencioso, y con vecinos que casi nunca se veían. Los primeros días fueron normales. Hasta que una noche, despertó, sin razón, exactamente a las 3:33. Estaba empapado en sudor. Y escuchó un sonido extraño. Como uñas raspando suavemente una pared. Salió de la cama, se asomó al pasillo, y ahí estaba. Una mujer, parada frente a la puerta del departamento 402. Vestía un camisón blanco. El cabello oscuro le cubría el rostro. Y sus pies estaban descalzos, sucios. No se movía. Solo raspaba la pared, como si quisiera entrar. Y luego, sin girar la cabeza, dijo con voz baja. No me ignores, vecino. Armando cerró la puerta de golpe. Pensó que estaba soñando. O que era algún tipo de broma. Pero al revisar la hora, el reloj marcaba exactamente 3:33. A la mañana siguiente, intentó preguntar por la mujer. Pero el portero solo lo miró fijo y le dijo. No le abra. Pase lo que pase. Esa noche, trató de no pensar en ello. Pero a las 3:33, volvió a despertar. Y otra vez, ahí estaba. Esta vez, más cerca. Frente a su puerta. Sus uñas ahora dejaban marcas visibles en la madera. Y repetía en voz baja. ¿Ya me escuchas? ¿Ya me ves? Armando no durmió más esa noche. Al día siguiente, notó que todos evitaban pasar por ese piso. Un anciano del edificio, al que apenas había visto, le susurró una advertencia. Esa mujer murió aquí. Intentó irse. Pero no la dejaron partir. Las siguientes noches fueron peores. La mujer se aparecía sin falta, cada noche, a la misma hora. A veces lloraba. A veces reía. A veces golpeaba la puerta como si quisiera arrancarla. Y siempre decía lo mismo. Si tú no vienes, yo entraré. Armando intentó irse. Reservó un hotel. Empacó sus cosas. Pero cuando trató de salir del edificio, su reloj marcaba 3:33. Armando se encontraba en el ascensor. Cuando ella apareció, estaba detrás de él reflejada en la puerta del ascensor. Esperándolo. Nadie volvió a ver a Armando salir del edificio. Pero los vecinos aseguran que cada noche, a las 3:33, ahora se escuchan dos voces en el pasillo. Dos pares de uñas arañando las paredes. Y si prestas atención, puedes escucharla decir. Ahora sí me escuchan, vecinos. Así que si alguna vez despiertas de repente a las 3:33 y escuchas algo en tu puerta, no la abras. No la mires. Y por nada del mundo, respondas. Porque la vecina, ya no está sola. Si te gustó nuestra historia, recuerda dar me gusta y suscribirte para seguir escuchando historias en la noche.